Por supuesto, cuando quieras, es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue, les doy la bienvenida a esta 11ª charla del ciclo Encuentros a la Puesta del Sol. Bueno, este es un ciclo de charla que venimos desarrollando junto con otras actividades preparatorias del eclipse, en las que hemos venido trabajando a lo largo de todo el año en el Departamento de Física y en conjunto con astrónomos, Néstor Camino, Santiago Pablo Antonio, Beatriz García, y gente también del municipio de la ciudad de Piedra del Águila, que es uno de los sitios elegidos de observación, a través de Martín Rucci. Bueno, acá le puse la portada de la página que tenemos colgada en la página de la Universidad del Comahue, donde van a poder encontrar información de este eclipse junto con las distintas actividades que se están organizando. Así que bueno, yo le agradezco al doctor Marcelo Colazo por acceder a darnos la charla de hoy, y la invito a Beatriz a que haga la presentación de Marcelo y de su charla. Así que bueno, gracias y bienvenidos. Muy bien, muchas gracias Susana, muchas gracias a todos los que están en la plataforma y que nos están siguiendo por el canal de YouTube de la facultad. Hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a estas charlas a Marcelo Colazo. Bueno, es doctor en astronomía, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, así que, bueno, somos todos casi compañeros. No nació en La Plata, como la mayoría de nosotros, él es oriundo de la provincia de La Pampa. Y desde hace muchos años, desde 1993, trabaja en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, y se ha dedicado al desarrollo de herramientas para el uso de los datos científicos y la administración de las redes en la sede central de la Comisión, en Buenos Aires, y desde el 2001 vive en Córdoba, en donde ha dirigido la estación terrena, allí en Falda del Carmen. La estación se llama ahora Teófilo Tabanera, y actualmente realiza investigaciones radioastronómicas, coordina el uso científico de las antenas de espacio profundo que están instaladas en la Argentina y que seguramente conoceremos un poco más hoy. Así que muchas gracias, Marcelo. La pantalla es toda tuya. Claro, muchas gracias, Beatriz. ¿Pongo a compartir entonces? Sí. Ahí está, ya se ve. Ahí está bien. ¿Está todo bien? Sí, sí, perfecto. Claro, buenísimo. Bueno, como le dijo Beatriz, yo trabajo hace muchos años en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y lo que les voy a contar hoy es sobre puntualmente una de las actividades que desarrollamos en la comisión relacionado con las estaciones de espacio profundo que están instaladas en la Argentina, ¿no? Voy a contarles un poco sobre por qué las estaciones que son, por qué se instalaron en la Argentina, qué actividades tienen, entrar un poco en algunos detalles de por qué hay bastante, a veces se escucha un poco de desconocimiento sobre qué se hace, ¿no? ¿Por qué están acá en la Argentina y cuáles son las actividades que hacen? Y después, bueno, contar un poco qué otros usos pueden tener para los astrónomos y bueno, contarles un poco una actividad muy, muy experimental que está relacionada con el Sol, ¿no? La CONAE es la Agencia Espacial Argentina, fue creada en el año 91, y tiene como objetivo principal el desarrollo del plan espacial. El plan espacial contempla varias líneas de acción. Saben ustedes que la CONAE es proveedora de información especial, pone en órbita misiones satelitales como el SAOCOMET 1B este año, y además participa en
en actividades de cooperación internacional como, por ejemplo, la de las estaciones de espacio profundo, ¿no? Además, bueno, tiene sus centros espaciales en el país y participa en tareas científicas y tecnológicas en cooperación con organismos nacionales e internacionales. Ya yendo directamente al tema, cuando se inicia la carrera espacial y empiezan el lanzamiento de los primeros satélites artificiales alrededor de la órbita de la Tierra, a fines de los 60, además del hecho de tener una misión orbitando, uno requiere tener un segmento terreno que le dé servicio a esas misiones, ¿no? En el caso de las misiones, las misiones de órbita baja, por ejemplo, que maneja la CONAE, nosotros tenemos estaciones terrenas distribuidas en Córdoba y en Tierra del Fuego, lo que nos permite mantener el contacto, pero que ese contacto no es permanente, uno no tiene las 24 horas de comunicación con el satélite. Si uno quisiera, en los casos de órbitas bajas, necesitaría tener muchas estaciones para poder tener una comunicación permanente. En el caso de las misiones interplanetarias, que se iniciaron enseguida después de los primeros misiones satelitales, requirieron a las agencias espaciales de la Unión Soviética y de los Estados Unidos disponer de una configuración de estaciones que le dé soporte todo el tiempo a estas misiones, ¿no? Además, las características de estas estaciones para misiones interplanetarias es bastante diferente a las estaciones que tenemos, por ejemplo, acá en Córdoba, ¿no? En el caso de las misiones interplanetarias, uno, en teoría, con 3 estaciones distribuidas estratégicamente sobre la superficie de la Tierra, podría asegurar la comunicación continua con estas misiones, ¿no? Si uno pone estaciones separadas a 120 grados de longitud, lo que se asegura es que, como en las misiones que están interplanetarias, la componente, digamos, del movimiento que hace que uno deja de comunicarse con la misión sea la rotación de la Tierra, uno cuando va haciendo el seguimiento y deja de ver a la nave sobre el horizonte, ya esa nave va a estar visible en la otra estación y va a poder seguir la comunicación. Entonces uno se asegura la comunicación continua con sus misiones, ¿no? Esto es lo que, es la configuración que tienen las agencias espaciales que tienen misiones interplanetarias. En el caso de yo me voy a hablar de 2 principalmente, que son las que tienen las estaciones en Argentina, que es la Agencia Espacial Europea, que al principio de sus actividades dependía de las estaciones de la NASA, y en el 98, con el aumento de las actividades de exploración del sistema solar, decide establecer su propia red, armando esta configuración que les decía de 3 estaciones. En principio, en el 2002 se instala, en New North, en Australia, se instala la primera. En el 2005, la segunda en Europa, en España. Y luego cierra ya ahí el círculo, la tercera en América, que se instaló acá en Malargüe en el 2012. Estas estaciones son coordinadas desde el Centro de Operaciones Espaciales de la ESA en Alemania. Esto, digamos, la instalación de la estación en Malargüe fue un proceso largo que comenzó en el 2007, cuando la Agencia Espacial comunica a la Argentina que estaban buscando un lugar donde instalar esta estación, que posiblemente sería o en Argentina o en Chile, ¿no? Nosotros empieza entonces un trabajo arduo donde, bueno, la CONEA, que tenía la experiencia de haber buscado el para el observatorio Oyer, pudo, digamos, pudo hacer una selección de sitios adecuados que, digamos, tenían que tener ciertas condiciones muy particulares de
digamos, la atmósfera debería ser apta para las comunicaciones electromagnéticas, poca interferencia, tener ciertas comunicaciones, o sea, estar aislado, pero a la vez tener comunicaciones, y además, bueno, tener el acuerdo de los gobiernos a todos los niveles, ¿no? Entonces, con esto, la búsqueda empieza a cerrarse más en Argentina, y en 2009 se confirma que Malargüe fue elegido para instalar la estación en ese lugar. A fin de ese año se firma el acuerdo con la Agencia Espacial Europea para la instalación, donde se destaca que en este acuerdo la Argentina obtiene el 10% del tiempo del uso operativo para proyectos nacionales, ¿no? Esto era una condición que no habían tenido las otras estaciones. Entonces acá se puede ver un mapa de la ciudad de la provincia de Mendoza, donde, bueno, como dije, la estación está a unos 25 kilómetros, 30 kilómetros al sur de Malargüe. Acá se puede ver una imagen de la antena desde la ruta, y esta es una imagen que saqué de Google Earth, donde se puede distinguir la antena, la sala de operaciones, un sistema de generador de energía. Digamos, las instalaciones no son muy grandes, porque, digamos, la gente no vive ahí, sino que se traslada para trabajar, entonces tiene las oficinas y lo necesario para mantener las operaciones. Las características principales de estas antenas, bueno, por la necesidad que tienen de comunicarse con misiones extremadamente lejos, requieren que tener, bueno, superficies en los discos muy amplias, muy grandes, para poder colectar la mayor cantidad de energía posible. En este caso, la antena tiene un diámetro de 35 metros. Después opera en las bandas, esta es una antena de comunicaciones, o sea que la zona del espectro en donde trabaja está bien limitada a las que están habilitadas para las comunicaciones de espacio profundo, tanto para recepción como para transmisión. En el caso de la antena de Malargüe, opera en dos bandas, en banda X en los 8500 MHz y en banda KA en los 32.000 MHz. Esto es lo que, estas bandas lo que le dan también es una resolución, o sea, la resolución o cuánto puede separar dos puntos en el cielo tiene que ver, es función también de la longitud de la frecuencia. En el caso de banda X, esta resolución es de 4 minutos de arco, y en el caso de la de banda K es de 1 minuto de arco, teniendo en cuenta que la Luna tiene un diámetro de 30 minutos de arco, ¿no? O sea, no es una precisión impresionante, pero bueno, tiene aplicaciones en las cuales el tamaño es adecuado. Además permite, trabaja también con las dos polarizaciones circulares, y la configuración original fue esta de tener estas bandas, donde principalmente la de banda X es para enviar comandos y la banda K para recibir, en el modo de comunicaciones. Y luego en el 2019 se agregó una banda K en los 26.000 MHz por los requerimientos que imponían a las estaciones las nuevas misiones de la ESA. Entonces, esta estación le permitió a la ESA tener la cobertura total y continua de sus misiones, poder hacer el seguimiento sin perder comunicaciones. El hecho de tener que poder hacer seguimiento y apuntamiento de sondas que están a millones de kilómetros requiere un sistema de alta calidad para apuntar y para seguir. El hecho de tener que recibir señales muy, muy débiles implica que esas señales las tenemos que nosotros amplificar, y el proceso de amplificación, bueno, siempre nos introduce ruido, y en este caso lo que se hace es enfriar criogénicamente, o sea, cerca del cero absoluto,
de manera de que la electrónica no nos introduzca el menor ruido posible, ¿no? Esto es lo que tiene, digamos, los amplificadores son de bajo ruido, lo que asegura la mejor calidad de señal ruido. Y bueno, tiene relojes atómicos de alta precisión, que lo que se requieren para, bueno, mediciones de tiempo y mediciones de frecuencia, para ciertas técnicas en las cuales uno tiene que combinar señales y es fundamental la precisión de tiempo. Después, bueno, GPS de precisión geodésica y los generadores de energía para asegurar el funcionamiento las 24 horas. El equipamiento de backend, o sea, el equipo con el que nosotros interactuamos en la frecuencia intermedia, originalmente desde el 2012 que se empezó a funcionar, se instaló tres equipos que llamaban IFMS, que permitían la recepción en 8 bandas de hasta 2 MHz cada banda. Esto nos permitió hacer algunos trabajos astronómicos, y a partir del 2018, por la misma requerimiento que ponían las misiones futuras, que hizo agregar la banda acá, por esa razón también se reemplazaron los IFMS por unos equipos de mucha mayor capacidad, que tenían también un modo en el que se podía hacer uso científico, ¿no? Desde su inauguración le ha dado soporte DSA-3 a varias misiones de la ESA, todas las que están operando desde ese momento. Bueno, Rosetta, recordarán la misión increíble que siguió el cometa y se posó sobre él con su Philae. Después las misiones Venus Express, bueno, Mars Express a Marte, Bepi Colombo, que es la misión que está ahora en camino a Mercurio, Gaia, que es un observatorio en el cual está haciendo un mapeado de 1.000 millones de estrellas de las cercanías del Sol, el Solar Orbiter, que fue lanzado este febrero, y está, bueno, en este momento, en este mes, empiezan grandes actividades de seguimiento desde Malargüe precisamente a esta misión. En el caso de la otra agencia que ha instalado una estación en Argentina, la motivación fue exactamente la misma. China tiene un proyecto de exploración de la Luna, por el cual tenía desplegadas dos estaciones en su propio territorio, lo que, si bien es muy amplio, y separándolas al máximo en su propio territorio le daba una gran cobertura, por supuesto no le daba una cobertura global. Entonces, como se puede ver acá en el dibujo, una estación en las longitudes de América ampliaría la cobertura casi a un 100%, ¿no? Que fue lo que se consiguió con la instalación de la estación acá en Argentina. Cuando se firma el acuerdo para la instalación de la estación de la Agencia Espacial Europea, China se pone en contacto con la Argentina por el interés de instalar ellos también una estación con las mismas características, y bueno, también en Argentina, ¿no? Empieza nuevamente la búsqueda donde, bueno, ya estaba la experiencia previa de la búsqueda de lugar de sitio para DSA-3, y bueno, y hay un gran interés de la provincia de Neuquén por la que la estación se instale en su territorio, y eso, bueno, eso ayuda para que en julio del 2012 se firme un primer acuerdo de cooperación entre la CLTC, que es la agencia que es responsable de los lanzamientos y los seguimientos de las misiones satelitales de China, y la CONAE, para establecer la estación en Argentina, ¿no? Y luego, a fin de ese mismo año, se firma un acuerdo tripartito donde explícitamente la provincia del Neuquén participa como parte para el establecimiento de la estación en su provincia. Acá podemos ver un mapa de
Neuquén. La estación está instalada en Bajada del Agrio, cerca de Las Lajas, son unos 250 kilómetros de la capital, y bueno, está muy aislado. Se puede ver ahí una foto de la antena también, como mostré antes, de la estación, desde dentro de la estación, y después, bueno, buscando también en Google Earth, lamentablemente la imagen es de 2015 y está todavía bastante desactualizada, pero bueno, estaba en este momento de construcción. Entonces las características de esta estación son muy similares a las de DSA3. También tenemos un acuerdo firmado por el cual tenemos el 10% del tiempo para los proyectos nacionales. Y la principal diferencia es que trabaja en otra banda, que es la banda S de 2200 MHz, y tiene posibilidad de trabajar en banda K, pero todavía no está operativa, ¿no? La resolución en el caso de banda S es de unos 17 minutos de arco. Y en banda X es 4 minutos, como les había dicho, y trabaja también con las dos polarizaciones. Acá las instalaciones son bastante más amplias que las de DSA3, ya que los operadores viven en la estación, ¿no? Hay una dotación de unas 7 personas, junto con el responsable de la estación, los operadores, ingenieros, que se van rotando cada tiempo, y bueno, y realizan las observaciones y las comunicaciones con sus misiones. Además tienen áreas de, por supuesto hay lugares donde la gente se queda, tienen más de 20 habitaciones donde pueden recibir, donde, digamos, reciben gente cuando, por ejemplo, nosotros vamos a observar, o, por ejemplo, cuando tienen algún lanzamiento o alguna misión, alguna operación más crítica, donde más gente puede tener más operadores para ese caso particular. Y además, bueno, de todo lo necesario para comedores, salas de reuniones, tienen un gimnasio que es de los más grandes de la zona, y donde se juntan de los pueblos vecinos a jugar al básquet, jugar al bádminton, ping-pong, por supuesto. Esta red de espacio profundo chino, de estaciones chinas, le ha dado soporte, viene dando soporte del año 2007, que es que se hizo el primer lanzamiento, primera misión, que tuvo como objetivo el reconocimiento de la Luna. O sea, las misiones a la Luna se llaman Chang'e, que es una diosa que vive en la Luna de la mitología china, que tienen, cada una tenía distintas fases. Chang'e 1 y Chang'e 2 tenían la misión de conocer, mapear y determinar los mejores lugares para alunizar. Luego Chang'e 3 y 4 fueron las misiones que alunizaron, una en la cara visible para nosotros de la Luna y el otro en la cara oculta. Y luego también se comenzó el programa de exploración del sistema solar, donde ahora en julio se lanzó Tianwen-1 a Marte, ¿no? En las próximas etapas que tiene el programa de exploración de la Luna es el Chang'e 5 y 6, que son misiones que van a alunizar y además recoger muestras de suelo y traerlas a la Tierra. Y luego hay futuras misiones a la Luna, Marte y planetas como Júpiter y Saturno. La estación de Neuquén comenzó a operar en el 2018, en abril, y en mayo ya le dio soporte a un satélite que lanzó China, que se llama Chueqiao, que era necesario para la comunicación con el lado oculto de la Luna, ¿no? Como no hay manera de comunicarse directamente, se instaló en el punto L2 del sistema Tierra-Luna un satélite de comunicaciones que hace el relay con la Tierra y, bueno, y manda los comandos y recibe la información.
Después, a fines del 2018, China lanzó su misión Chang'e 4, que alunizó en el lado oculto en enero del 2019, y desde ese momento sigue operando. Como dije, el 23 de julio también le comenzó a darle soporte a Tianguan 1, que es la primera de las misiones de exploración del sistema solar. Y está planificado para fin de año el lanzamiento de la misión Chang'e 5, que va a ser, como les dije, la que va a ir al lado visible de la Luna y va a extraer muestras y traerlas de vuelta. Esto es lo que hacen estas estaciones como trabajo operar lo que fueron instaladas acá en Argentina, ¿no? Como les dije, nosotros tenemos el 10% de este tiempo para uso, tanto como antena de comunicaciones, para misiones, futuras misiones interplanetarias, como también para uso astronómico, ¿no? Cuando se instaló, cuando empezó, fue antes de la inauguración de la estación DSA-3, ya astrónomos presentaron una propuesta de uso científico en el año 2011 en la reunión de la Asociación Argentina de Astronomía. Se presentó un trabajo donde, bueno, decía, esta estación que trabaja en rangos del espectro que hoy no hay radiotelescopios instalados en el país que trabajen en esas bandas. Son estaciones muy modernas, de su red son las más modernas, con tecnología de punta, y que permitiría a nosotros, con una mínima inversión, poder hacer un gran aprovechamiento de todos esos recursos, ¿no? Es por eso que se plantea el uso de este equipo para astronomía, ¿no? Como bien sabemos, nosotros, el espectro electromagnético que nosotros empezamos a estudiar desde lo visible por nuestra capacidad, nuestros sentidos, y que fue hasta hace poco la manera que nosotros teníamos de recibir información del universo, barre desde las bajas energías de radio hasta las más energéticas de los rayos X y rayos gamma. Esto este espectro que en este momento tenemos misiones para estudiarlo completamente, desde Tierra no es posible recibir de todo el espectro, sino hay una ventana en las ondas de radio que permite que las ondas lleguen a la Tierra y entonces poder ser observadas por medio de radiotelescopios, que como podemos ver, el principio, digamos, es similar a las antenas de espacio profundo. Tenemos un sistema un disco que recolecta la información, que es amplificada, que es mezclada para bajar la frecuencia. Esos datos se digitalizan, se almacenan para luego ser procesados, ¿no? En el caso de las instalaciones en Argentina, el primer radiotelescopio instalado en el país es el del Instituto Argentino de Radioastronomía, que empezó sus operaciones en el año 66, pero trabaja en la banda de los 1420 MHz, o sea, es otra banda del espectro que no es la que pueden trabajar esas estaciones de espacio profundo, ¿no? Las características de estas antenas son principalmente dadas por la frecuencia en la que trabajan y el tamaño de su disco. En el caso, para mostrarles algunos de los más famosos, está, por ejemplo, el de Arecibo, que tiene un diámetro de 300 metros, lo que le da
una gran, le da muy buena resolución en el espacio, pero tiene al estar construido sobre un accidente geográfico, tiene limitaciones para el movimiento, y entonces tiene que usar la rotación de la Tierra para poder, digamos, observar el cielo. Después está, por ejemplo, el radiotelescopio de Green Bank de Estados Unidos, que es el más grande que se puede manejar, con sus 100 metros de diámetro. Y están los telescopios ya, los más grandes, también el más grande completo, ¿no? Porque hay otro que tiene mayor diámetro, pero no está totalmente completo el plato. Está este telescopio de FAS, que es chino también, que tiene el disco tiene un diámetro de 500 metros, pero en realidad trabaja hasta con 300, puede configurar el disco para que trabaje como uno equivalente a uno de 300 metros, ¿no? Entonces uno puede modificar las placas y darle la forma parabólica que se necesita para que se enfoque la energía. Y acá, por ejemplo, en este caso ven los 1.4 gigas, tiene una resolución de 3 minutos, que comparando con el IAR son 30 minutos en la misma frecuencia. Cuando, bueno, esto no puede hacer que crezca para siempre los tamaños de los discos, entonces lo que se hace es que las antenas trabajen cooperativamente, y de alguna manera utilizando, bueno, el método de la electrónica, uno puede componer las señales y verlas como un disco, como un solo telescopio, ¿no? Acá, por ejemplo, está el Very Large Array de los Estados Unidos, y otro ejemplo, por ejemplo, el de la India, el Giant Metal Radio Telescope de India. ¿Sí? Como producto que puede obtenerse de estas observaciones astronómicas, pongo un ejemplo nada más, no es mi intención hablar de esto, sino dar un vistazo nomás de las cosas que por qué a los astrónomos les interesaba el uso de estas estaciones como un radiotelescopio, ¿no? Acá se puede ver un mapa hecho en una cooperación con Alemania y el Instituto Argentino de Radioastronomía, en el que se usa un mapeo del cielo en el continuo de 1420 MHz, en el que, bueno, se puede ver la estructura de nuestra galaxia, ¿no? Entre los temas que los astrónomos veían interesantes para usar estas estaciones, está, por ejemplo, el de las contrapartes, o sea, buscar las fuentes en otras regiones del espectro a fuentes de altas energías, ¿no? Por ejemplo, hay satélites que estudian rayos gamma, como los rayos gamma no penetran la atmósfera. Hay dos maneras de estudiarlos. Uno es con un satélite, como este caso de Fermi, que está en órbita desde hace más de 10 años y ha detectado más de 5.000 fuentes, de las cuales no todas no se conocen, no se sabe qué son. Entonces lo que se hace es buscar en otras frecuencias, por ejemplo en radio, en la misma zona del cielo, tratar de identificar qué es lo que está generando esa fuente de alta energía, ¿no? Porque hay procesos en estos objetos que generan esta energía tan fuerte, tan intensa, que también esos mismos procesos generan radiación en radio, por ejemplo, entonces eso puede ser observado. Otra manera, como les decía, indirecta, otra manera de observar rayos gamma desde la Tierra es con telescopios ópticos que usan una técnica particular que observan la radiación Cherenkov, que es cuando las partículas, los rayos gamma interactúan con la atmósfera, generan una cascada de partículas que algunas viajan a mayor velocidad que la luz, y eso genera una polarización
de las moléculas de la atmósfera, y eso al despolarizarse, después que pasa la partícula rápidamente, generan radiación en el visible. Entonces eso es observable desde un telescopio, pero tiene que ser un telescopio muy rápido, porque dura millonésimas de segundo, y además, bueno, tiene que ser, por supuesto, de noche, sin luna, pero bueno, esto hay varios, hay 2 o 3 complejos de telescopios Cherenkov, y el más importante que se va a inaugurar en el futuro, que es el CTA, que es el Cherenkov Telescope Array, que se va a instalar en Canarias. Otra posibilidad que tienen de uso estas estaciones es analizar las galaxias cercanas, ¿no? Por ejemplo, un caso interesante es Centauros A, que tiene el núcleo galáctico, el núcleo activo más cercano, tiene una gran extensión en el cielo, entonces o sea, tener una resolución media permite hacer un barrido completo de la fuente, y lo que nos puede dar información estas estaciones es observarlas en diferentes frecuencias y poder obtener las relaciones entre los flujos a distintas frecuencias, y obtener lo que llaman los índices espectrales, que nos puede dar idea de qué procesos físicos se están dando en estos objetos. Además de la capacidad, como le dije, de trabajar con polarización, permite también hacer también estudios de polarización. Y bueno, otra fuente también, zona interesante del cielo bien del sur, es Circinus, que también tiene objetos asociados a fuentes altas de energía, así que bueno, puede ser muy interesante hacer un estudio de esta zona, ¿no? Les mencioné los núcleos galácticos, de galaxias, los núcleos activos de galaxias, que también la capacidad que tiene de estudiar las distintas polarizaciones permite también obtener esa información importante. Y además, acá lo que yo destacaría es el acceso al tiempo, porque uno puede observar esto en otros lugares, con otros instrumentos, pero digamos, el tiempo no es fácil conseguirlo, y acá, bueno, digamos, tenemos una cierta cantidad que está abierta a los investigadores argentinos, ¿no? Bueno, objetos también que se pueden estudiar por la resolución que tienen estas estaciones son los remanentes de supernova, o sea, digamos, objetos que se forman luego de estas explosiones catastróficas de las estrellas, y otras regiones, por ejemplo, de material ionizado, donde bueno, el hecho de poder observar estos índices que les comenté entre frecuencias, permite determinar si, por ejemplo, los procesos físicos, porque hay objetos que emiten por estar, digamos, por la temperatura, es decir, tienen un espectro térmico, y otros que se da, por ejemplo, por partículas aceleradas en un campo magnético, que pueden generar otro tipo de distribución. Entonces, nosotros podemos, midiendo los flujos en distintas frecuencias, poder ver cuáles son las propiedades de estos objetos. Otra posibilidad también es de hacer estudio espectral de las nubes moleculares. Está un poco, hay alguna limitación acá en lo que tenemos en el ancho de banda, porque como les dije hace rato, estas estaciones trabajan en el ancho de banda permitidos para las comunicaciones. En cambio, un radiotelescopio puede barrer varios órdenes de magnitud en frecuencia. Entonces, pero igual, de todas maneras, en banda K, hay líneas que pueden ser observadas y estudiadas con estas estaciones, ¿no? Otro objeto interesante también son los pulsares, que son objetos, que son estrellas de neutrones, objetos muy compactos, que rotan a gran velocidad, tienen una característica que ese periodo de rotación es muy constante, y además, bueno, como
están asociadas a un campo magnético muy intenso, que las partículas son aceleradas por ese campo y emiten radiación sincrotrón, que puede ser observada en radio por estos radiotelescopios, ¿no? Esta es un objeto muy interesante para estudiar y que es de mucho interés acá en el grupo de investigadores del Instituto Argentino de Astronomía, porque permite también hacer una manera indirecta de poder buscar cómo estas ondas, por ejemplo, las ondas habitacionales pueden afectar estos periodos de estos pulsares, entonces permite poder hacer un estudio también de esos temas. Y después está la posibilidad de utilizar, como les dije, también que estaban estos arreglos de antenas para hacer observaciones como el VLA y como decía MRT, está la posibilidad también de trabajar con estas estaciones cooperativamente ya a muy larga distancia, donde ya las distancias son de nuestro planeta, y eso es lo que hace realmente la capacidad de estos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, un uso que ha tenido esto ha sido, por ejemplo, la observación del agujero negro en M87, que seguramente han visto en las noticias. Nosotros en este tema tuvimos una experiencia al principio cuando empezamos a trabajar con antena DCA3, donde había un proyecto de un investigador, el Dr. Jacobs de la NASA, que estaba haciendo unas observaciones astrométricas de ciertos cuasares en banda K y banda X para determinación de sus posiciones con muy alta precisión y poder aportar al mejoramiento del sistema de referencia, ¿no? Entonces, él trabajaba con las estaciones acá de NASA, las 3 que tiene NASA, pero lo que le faltaba era poder barrer bien el sur, porque necesitaba ciertas líneas de base que no las tenía, ¿no? El hecho de tener Malargüe le permitió obtener esas líneas de base y barrer y cubrir mucho mejor la zona alrededor del Polo Sur. Y bueno, el hecho de poder observar en bandas como X, banda K, le dejaba tener con mayor precisión las posiciones, porque la resolución es mejor a medida que aumenta la frecuencia, ¿no? Bueno, dentro de los trabajos que hicimos nosotros para empezar los usos, o sea, el problema que teníamos acá era que teníamos la estación con un equipo que era un equipo de comunicaciones que no estaba pensado para astronomía. Entonces los formatos no eran astronómicos, tenía ciertas limitaciones por el mismo tipo de equipo que es, pero bueno, nosotros con Beatriz y con Ángel, su becario, empezamos a trabajar para empezar a hacer un sistema, empezar a recibir los datos y hacer un sistema de procesamiento para poder aprovechar estas instalaciones, ¿no? Hicimos, por ejemplo, un barrido acá de una galaxia, una radiogalaxia, donde hicimos la técnica es un grillado en el cielo, donde se va midiendo, y bueno, lo que vamos observando es el flujo, donde, bueno, esto realmente no hay ningún, digamos, dato científico más que la verificación de la observación, y con lo que pudimos comprobar software, el sistema de cómo generamos nosotros las programaciones, porque todo eso hay que programar, donde uno, bueno, tiene que su formato de la estación para decir, bueno, qué voy a observar, cuándo lo voy a observar, cuánto tiempo, todo en un formato que usa cada estación o sea, cada estación tiene su formato. Entonces pudimos verificar en estas primeras observaciones el apuntamiento correcto, y bueno, y ¿cómo se llama? Poder seguir validando el software que nosotros teníamos de procesamiento. Luego de esto, la ESA cambió todo su equipo, así que tuvimos que cambiar todo el software para adaptarlo al nuevo equipamiento. Pero bueno, pudimos hacerlo.
De la misma manera, una vez que se puso en operaciones la estación de Neuquén, lo que hicimos fue, bueno, empezar unas pruebas básicas. Hicimos, el equipo, bueno, no era similar, tuvimos también, no era lo mismo comunicarse con los operadores del espacio que con los operadores chinos, pero digamos que pudimos empezar a hacer algunas pruebas y observar ciertos objetos estándares con emisión en X, y donde, bueno, tuvimos que hacer la preparación de las configuraciones. Resultaron en un formato que era bastante parecido, por suerte, al de la ESA, así que pudimos avanzar rápido con eso. Y bueno, y después graficar. Lo que hicimos fue, bueno, observar una fuente, donde observamos un modo que se llama, una técnica que se llama on-off, donde uno observa la fuente, después observa un lugar cercano donde sin fuente, entonces uno puede obtener después restando cuál es la contribución misma de la fuente. Donde, bueno, ahí detectamos que había un tema que no nos quedaba muy claro el on y off, y había un problema de cómo manejar la ganancia del equipo, y que, bueno, ahí no resultó del todo exitosa la prueba. Pero después, el año pasado, junto con... nosotros en realidad vinimos trabajando en algo que mencionaron en el año 2011, en la propuesta de uso de estas estaciones, que era que lo ideal sería tener un equipo de uso específico astronómico, porque todo, digamos, lo más complicado que tuvimos nosotros fue adaptarnos al equipo. Entonces, empezamos con un proyecto de tener un equipo, y entonces las primeras pruebas que hicimos fue utilizar un backend que ya desarrolló el Instituto Argentino de Astronomía y está usando en sus antenas, llevarlo a Neuquén, integrarlo a la estación y hacer observaciones. Eso se hizo en mayo del año pasado, donde, bueno, acá se puede ver los equipos integrados ahí en los racks, donde están los equipos de banda intermedia. Y, bueno, acá los técnicos del IAR trabajando con los técnicos de la estación para hacer observaciones similares a las que les mostré antes. Se observaron radiogalaxias, donde se hicieron gráficos grillados de flujo. Acá, en este caso, es un flujo, esto todo relativo, por eso los números que aparecen. Pero bueno, medimos que se ubicó la fuente, se apuntó, se observó bien. Y la otra prueba que fue exitosa fue observar un pulsar, observarlo, procesar los datos y después introducirlos en el sistema, en un software estándar de detección de pulsares, donde, bueno, pudo detectar el pulso, o sea, el pulsar y determinar su periodo. Así que, bueno, fue una experiencia muy exitosa que nos mostró que, bueno, que teníamos que, si nosotros desarrollamos un equipo, íbamos a poder aprovechar mucho mejor estas capacidades, ¿no? Y luego, ya la última experiencia que les quiero contar tiene que ver con el Sol. Nosotros, cuando trabajamos con la gente de NASA, con el tema de BLBI, estuvimos en contacto con investigadores que también participaban dentro de un programa que tienen NASA con un centro de investigación educativa, que es el Centro Lois, que se llama Goldstone Apple Valley Radio Telescope. Este proyecto es educativo, o sea, y utiliza las facilidades de la estación que tiene NASA en California para el espacio profundo. Esto es complejo, no es una sola estación, es una sola antena, son varias antenas, donde tienen una que la dedican para principalmente ciencia y educación, ¿no? Las estaciones de NASA
tienen ya toda una historia de uso científico cuando no están operando, pero tienen algunas como estas dedicadas a la parte más educativa, donde realizan programas para que los chicos de las escuelas puedan participar y hacer ciencia de muy buen nivel. Y bueno, por ejemplo, se hizo un experimento aprovechando un eclipse anular de Sol en el 2012 sobre Estados Unidos, donde se planificó la observación del Sol con esta estación en realidad se observó con la DS-28, pero no había fotos de esa, así que estas son dos gemelas, así que es similar, y lo que tiene esto está más adaptada para ciencia, no tiene tantas limitaciones como tenemos nosotros con los anchos de banda, y además, bueno, trabaja en varias bandas más. Entonces, lo que ellos habían visto que las bandas estas eran adecuadas para hacer un estudio de la emisión de, bueno, cómo emiten los electrones cuando están en un campo magnético como el de la corona. Entonces se quería observar esto en un eclipse, aprovechando que el eclipse le iba a dar una característica particular que iba a aumentar la capacidad de este experimento, ¿no? Lo primero que se hizo fue barrer todo el disco del Sol en las distintas frecuencias, en esas 4 frecuencias que les mostré antes, en las 2 polarizaciones, y se determinaron zonas donde hay mayor emisión en esas frecuencias, dado por algún fenómeno como les dije, de electrones que están emitiendo, que no son emisiones del térmico, no es el prestranum térmico el que está emitiendo ahí, sino es otro fenómeno que sobresale y además tiene sus características que se observa distinto en las distintas polarizaciones, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue primero barrer todo el Sol, determinar cuáles son estos puntos y aprovechar, ya que el haz, digamos, de la antena no es tan chiquito, digamos, es grande como para poder ver detalles, estructuras en estas zonas. Lo que se pensó entonces es, si nosotros usamos el eclipse que vaya mostrándonos de a poco, cuando la va cubriendo o cuando la va descubriendo a estas zonas, nosotros podemos tener una idea mejor de cómo es esa estructura, ¿no? Entonces lo que se hace es, por ejemplo acá, mirando acá a la izquierda, donde se ven dos regiones así activas, donde los círculos estos implican cuál es el haz en las distintas frecuencias, y estos círculos negros son el movimiento de la luna, moviéndose cubriéndolas. Entonces, cuando se van cubriendo y cuando se van descubriendo, acá a la izquierda lo que se pueden ver los gráficos de los conteos, de cómo bajan a medida que se va cubriendo la zona. Bueno, acá esta línea acá implica que se movieron a la otra fuente. Acá se puede ver de nuevo que se va cubriendo, entonces se va viendo una pendiente, o sea, uno puede llegar a determinar alguna información de este tipo de curvas, y de la misma manera cuando se va descubriendo, ¿no? Los 2 colores son las distintas polarizaciones. Entonces, con esta experiencia, lo que estos colegas propusieron, ver si podía realizarse una experiencia similar, así como un experimento instrumental, sabiendo que nosotros no tenemos instrumento dedicado a la astronomía y tenemos algunas limitaciones más de menos bandas y un ancho de banda más corto. Entonces se planteó la posibilidad de realizar este tipo de observación el próximo 14 de diciembre, ¿no? Observando desde Malargüe, que llega a una 85-86% de cobertura, lo que nos asegura de que es muy probable que si hay zonas así de interés sean cubiertas durante el eclipse. Entonces, lo que tuvimos que planificar un grillado que barriera
al principio, antes del eclipse, tenemos que barrer el Sol y barremos Venus también como una referencia de calibración de flujo. Hubo que, generar una grilla que tiene el tamaño de la grilla es acorde a la resolución que tiene el haz de la estación. Entonces hicimos una grilla de 31 por 31 puntos que barre el Sol en 80 minutos. Hubo que también probar de que la estación nos permitiera hacer esas pruebas, porque no había ninguna experiencia de uso del Sol, de observación del Sol, y entonces, tuvimos que hacer toda una serie de pruebas y habilitaciones para poder conseguir realizar esta observación, y conseguimos unos turnos para hacer observaciones breves en junio, y lo que hicimos fue observarlos en las dos bandas, en las dos polarizaciones, los anchos de banda de los canales, donde los que tenemos nosotros la frecuencia, son de 2 MHz, que son muy, muy estrechos. Lamentablemente, Estados Unidos, la experiencia, ellos trabajaban con 100 MHz de ancho de banda, y los distintos grillados que utilizamos para barrer Venus y barrer el Sol, ¿no? Por problemas de la pandemia del COVID, tuvimos algunos problemas para las primeras configuraciones y las pruebas, y el trabajo de los datos obviamente no se pudo hacer, hubo que hacer todo por FTP, y llegando hasta las redes de la casa de cada uno, o sea, lo que hizo que todo se alargara terriblemente, ¿no? Pero se procesaron los datos, donde, acá se pueden ver las imágenes de Venus en banda Ka, donde, les muestro estos dos ejemplos donde se vieron algunos de los problemas que habíamos notado, que, había un problema de tiempos ahí porque no está centrado en la grilla, que debía estar ocupando el centro, y después en algunas observamos una especie de arrastre, que no se podía, que no era algo que se observaba en todas, entonces no estaba claro qué estaba pasando, ¿no? En el caso del Sol obtuvimos este tipo de interlaceado también, que se obtuvo en todas las imágenes, lo que parecía ser un problema de tiempo. O sea, nosotros lo que hacemos es, cuando programamos, le decimos a la estación cuándo inicia la observación, qué se va a observar, cuánto tiempo, y ese tiempo, está marcado por, digamos, por la observación. O sea, la programación que hacemos nosotros de las posiciones en la grilla tienen que ver con el tiempo exacto de observación. Entonces, aparentemente había algún problema en cómo fueron los tiempos iniciales, y generaron este tipo de efecto. Y además, había un tema de calibración, porque estas dos son imágenes del mismo momento, pero en las distintas polarizaciones, y como no se detectaban así zonas activas, y por lo que se esperaba que la polarización fuera solo emisión térmica, no polarizada, entonces, había que estudiar la calibración de las dos polarizaciones. Y después, lo que fuimos fue trabajar un poco desplazando los tiempos para ver si podíamos determinar cuál era el tiempo de inicio real de las observaciones, y poder encontrar, mejorar digamos, la imagen, y facilitar después el procesamiento, ¿no? Así que estas primeras pruebas lo que nos dieron fueron pudimos verificar que es posible, que, digamos, no genera, es algo observable para la estación. Tuvimos nuestros problemas de tiempo. El efecto ese que se veía en Venus podía tener también que ver con algo del sistema de frenado de la antena. Así que todo eso generó un feedback con la gente de la estación para poder ver más profundamente qué había pasado. Igual,
El problema que sigue es que hay que hacer ahora, o sea, en el tema, esta es la primera, lo que nosotros programamos fue la primera parte, ¿no? La parte del mapeo del Sol. Luego de eso hay que hacer una determinación de zonas activas, si hay, y luego programar en tiempo real, que es uno de los, digamos, temas que más problemas teníamos con la estación, para en el momento programar una nueva observación, ¿no? Generalmente nosotros hacemos las observaciones, las planificamos con 2 semanas de anticipación. Entonces, esto era observar y a la media hora, a la hora, estar programando algo nuevo. Pero bueno, eso no va a ser un problema, pero lo que va a ser un problema es que, bueno, por el tema del COVID, me avisaron hoy que no va a haber manera de que sea presencial la observación, así que vamos a tener que hacer todo el esquema de remoto con soporte de la gente de los operadores del espacio. Así que bueno, y cierro con dos temas, uno que son lo que le dije, las actividades que tenemos en curso, que estamos construyendo con AEIAR y TEDA, un instrumento que aprovecha al máximo el ancho de banda con software diseñado, escrito y bueno, para uso astronómico. Esto está en marcha, la CONAE está comprando los componentes que ya están llegando al país, y bueno, una vez que tengamos todas las partes, el IAR lo arma, empiezan las etapas de prueba, y nosotros esperamos en el 2021 tenerlo a los 2 equipos funcionando en ambas estaciones. Y después la CONAE, bueno, como les dije, para el uso de este 10% del tiempo de uso para uso científico, desde el año pasado tiene abierto un anuncio de oportunidades permanente para que los investigadores argentinos presenten proyectos para investigación, ¿no? Por suerte ya hemos tenido respuesta y hay varios proyectos presentados. Así que bueno, eso es todo. Acá una cosa que me había olvidado, acá está la página web, si te interesa. Yo fui muy breve con la descripción de la CONAE. Cualquier más información está ahí en la página web. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Re interesante la charla. Así que, bueno, abrimos el espacio de preguntas. La gente puede hacer por el chat. Dale. Yo puedo leer alguna que vi al principio. Bueno, yo la verdad no sabía de la antena esta de Neuquén. La tenemos acá re cerca. Y hay alguien que pregunta, Ana Prieto de Junín de los Andes, que está ahí cerca, si es posible visitar la estación china con estudiantes, por ejemplo. Ahora seguramente no, pero ella pregunta si está disponible en momentos normales. Sí, hay que coordinarlo nomás, hay visitas de escuela. Sí, bueno. Es posible. Yo, como decís, no es el momento ahora, pero sí. Claro. Sí. Qué bueno tenerlo en cuenta, nosotros también para nuestros alumnos de la universidad, porque reinteresante todo lo que se puede hacer. Sí, seguro. Hay mucha interacción, o sea, mucha participación del gobierno de Neuquén, así que que participa también en la organización de visitas. Claro, bueno, gracias. No sé, Beatriz, ¿vos tenés alguna por ahí por YouTube? Quería consultarte, Marcelo, porque aquí en la charla hay muchos docentes. Si pudieras ampliar tu comentario relacionado con la forma en que se monitorea a la misión china que está recorriendo la cara oculta de la Luna, porque vos mencionaste un punto en el espacio y porque todos saben que a la cara oculta, bueno, uno desde la Tierra no la puede detectar. Si pudieras ampliar un poquito ese tema. Sí, bueno, como les comenté, lo que se utiliza es un satélite que hace el relay, o sea que hace de intermediario entre la estación en la Tierra y la misión en la Luna. Es como si fuera casi un satélite, digamos, como un geoestacionario nuestro, pero que usamos para comunicarnos. Está en un punto estable del sistema Tierra-Luna, y ese siempre está visible por la Tierra y la Luna.
Entonces, desde acá mandamos los comandos, va al satélite, el satélite se comunica con la nave en la Luna, y ahí la información va de nuevo al satélite y de vuelta a la estación, ¿no? Es la única, digamos, la manera de poder comunicarse, porque como vos decís, es el lado oculto. Mariela Corti te pregunta, te agradece la presentación y te pregunta cuáles son las fechas durante el año en las que se pueden pedir turnos de observación y si hay límite de tiempo para pedir turnos. Bueno, el límite sería el 10%, digamos, del tiempo, ¿no? Pero bueno, digamos, generalmente no creo que se vaya a ver un producto, se vaya a usar todo el tiempo para un solo proyecto, pero digamos, no hay límite. Posiblemente si hay cierta, digamos, restricción o algo, se puede ajustar, pero digamos, no hay limitación. Y el tiempo es una ventanilla que está todo el tiempo disponible, lo que pasa que hay ciertos procesos de evaluación que tienen sus tiempos, ¿no? Por ejemplo, si vos querés observar en la estación, por ejemplo, Malargüe, vos querés observar el año que viene, si vos presentás un proyecto antes de fin de año de este año, podés planificar para el segundo semestre del 2021, ¿no? Y así, si el año que viene ya planificás para el primero del 2022. Salvo que haya ciertas actividades urgentes e imprevistas, pero digamos, el modo estándar es hacer así. Yo cuando tuve que pedir para el eclipse lo hice el año pasado, ¿no? Y por eso pude obtener, cuando yo quería, el tiempo que necesitaba, porque entonces se ajusta digamos, el uso, porque la agencia planifica todas sus actividades, todas sus misiones con 6 meses de anticipación, entonces ya no queda mucho hueco, digamos. Entonces, pero si yo tengo algo que digo, mira, yo necesito este momento, tanto tiempo, y lo pido con 1 año de anticipación, no hay problema. Okay. Me gustaría comentar que inclusive vos, que sos CONAE, tuviste que hacer un pedido de tiempo, porque la gente por ahí piensa que hay coronitas, pero no, acá son todos uno puede decir, bueno, yo consigo un tiempo más rápido por si tengo que hacer una prueba urgente o cosas así, pero lo que son proyectos hay que presentarlos así. Vale, la ley es pareja para todos. Mariela sigue preguntándote por el sistema el software que se utiliza para analizar los datos, si se puede usar un software que usan los radioastrónomos que se llama IPS. Bueno, la idea es que los productos se generen en un formato estándar que después se pueda usar con cualquier software que use el astrónomo. Sí, la idea ese es el gran problema que vos también lo sufriste. Es que los datos que tenemos nosotros no los tenemos en un formato estándar. Pero la idea es que con el equipo nuevo se haga el desarrollo de software que dé el formato, entonces después se puede usar en cualquier software específico. Para no dejarla a Ana con la pregunta, Ana Prieto, que preguntó por los chicos y las visitas, quiere saber con quién se coordinan las visitas. Es decir, ¿quién es el contacto con la estación china? ¿Ustedes, la CONAE? Yo lo que le diría es que escriba atención al usuario, que está en la página de CONAE, que esa es la entrada de todo. O sea, si ellos derivan a que corresponda. ¿Sí? Excelente. Esa es la puerta de entrada para esas consultas. Néstor quiere hacer una pregunta, está levantando la mano. Pregunta, Néstor. Bueno, ante todo, gracias por la charla, Marcelo. Muy interesante y además muy bueno que esto se muestre lo que están haciendo, porque es como que está invisibilizado todo el trabajo de ustedes en nuestro país, ¿no? Y eso es de punta, es astronomía. Me parece muy bueno que tomemos conciencia de esto que existe, de hecho, y que, por ejemplo, podría ser el futuro de muchos chicos que les interesa estudiar lo que nosotros hemos estudiado. La pregunta mía es levemente off topic, digamos, fuera del eje principal, y hace referencia a que yo soy de Balcarce,
Y desde chico viví con la estación terrena, que son radiotelescopios como los que vos mostraste. Tienen 30 metros, son el mismo estilo. La pregunta es, bueno, y en su momento nos explicaban que, por ejemplo, cuando calibraban, después de sacarlo de enfoque a las antenas, las calibraban con radiogalaxias, etcétera, ¿no? La pregunta es si las antenas, tanto de Balcarce, que fue la primera, y después las otras que fueron poniendo, y Bosque Alegre, si nunca se usaron para fines astronómicos. Mira, no tengo yo información de que se hayan usado, ¿no? La de, por ejemplo, bueno, la que estaba allá en Mar Chiquita, ¿te acordás? Allá cerca de Mar del Plata. Sí, sí. Esa está acá en Córdoba, pero se usa para comunicaciones. Las otras, la verdad, las de Balcarce, que eran las que se usaban para Landsat. Sí, pero son iguales a las que vos estás mostrando, son idénticas. Sí, y, no, mira, no tengo ninguna información de que se haya hecho astronomía con eso. La verdad bueno, que no. de hecho, con las otras antenas de espacio profundo de ESA, la que está en España y la que está en Australia, tampoco se hace radioastronomía. Es decir, CONAE es la primera institución que pide tiempo, bueno, las otras pidieron tiempo científico, pero la verdad es que no se trabaja en investigación. En cambio, en este caso creo que sí es la primera vez que una antena no destinada a la astrofísica se intenta usar para hacer algo, ¿no? Claro, sí, han usado algunas cosas para midiendo cómo una señal de radio es modificada por la atmósfera. Ese tipo de estudios se han hecho, ¿no? Pero bueno, acá a la gente de Malargüe no tenían. O sea, los hicimos aprender con nosotros, ¿no? Bueno, gracias. No, por favor, gracias a vos. Y acá hay otra pregunta de Miguel Ángel Nicola. Dice, en DSA-3, la línea de electricidad que la alimenta se hace subterránea unos 3 kilómetros antes de la antena. ¿Es para preservar la zona de la perturbación radioeléctrica? Me suena muy razonable. La verdad que me suena una muy buena razón. Ajá, está bien. Bueno, gracias. No. Felicitaciones. Debo agregar además que en Malargüe, en esa zona, el viento corre a una velocidad importante. Así que los postes pueden caer también, ¿eh? Yo tengo una pregunta. No hay nada pensado con la estación de acá, de Neuquén, para observar el eclipse. No, lo planteamos, pero había, digamos, se plantearon dos problemas. Uno, que como no había experiencia con esto, no sabían cómo podía llegar a afectar una observación tan larga del Sol a los equipos, que son otros, digamos, no podemos usar el ejemplo de Malargüe para esto. Y después el sistema que tienen de seguimiento le generaba un problema. Ahí nosotros hacemos un grillado de 900 puntos que los vamos barriendo cada 5 segundos, y para ellos era una complicación, para el sistema que ellos tenían era una complicación muy grande. Entonces preferimos, bueno, seguir con Malargüe, y después igual, una vez que tengamos el equipo nuevo instalado, y veremos cómo poder resolver los temas posibles de planificación así para un futuro, ¿no? O sea, no, lamentablemente no lo vamos a observar con la de Neuquén. Claro. Bueno, gracias. Aquí Dante Ruiz te pregunta sobre el proyecto ITERA. Yo no sé si vos lo mencionaste, si se utilizaría en la adquisición o en el procesamiento de los datos. Tal vez Dante quiera ampliar esa pregunta. Sí, buenas tardes. Me falló el corrector, es ITEDA, es la placa electrónica que habías mostrado hoy con una FPGA. No, pero eso, sí, pero eso es principalmente YAR. Te lo digo porque yo soy ITEDA. Ah, bueno, perdón.
Bueno, sí. De lo que me Vamos a sonaba. ayudar, vamos a ayudar. No sabemos en qué vamos a ayudar, pero bueno, ya veremos. Sí, Lo que pasa es que el proyecto originalmente surgió entre las tres instituciones, donde empezamos con un tipo de placa y después elegimos cambiarla por una que tenía mucho mayor ancho de banda y mucha mayor capacidad, y decir, bueno, hagamos la inversión para un equipo que nos dé la mayor capacidad, ¿no? Claro, ¿no? Como mi área es la electrónica, nada más, si podía ampliar un poquito más de qué se trataba ese proyecto. Sí, Pero bueno, ahí- sí. sí, dale, porque justamente te pregunta si se va a trabajar con la adquisición o con el procesamiento de datos. En general, bueno, ahora podés ampliarlo en ese sentido. Bueno, sí, el IAR hizo todo el proyecto que usa una placa que se llama SNAP, que está desarrollada por la colaboración Casper, que es de la colaboración que reúne a radio observatorio de todo el mundo y participa en los desarrollos de equipamiento y de software. Y lo que hizo el IAR fue, basado en esta placa, desarrollar un equipo, dos equipos en realidad, porque son un poquito diferentes, porque trabajan en distintas frecuencias intermedias, las dos estaciones, que aprovechan, que permite obtener cuatro entradas de datos con un ancho de banda de 100 MHz cada una, que nos permite observar las dos frecuencias en las dos polarizaciones a la vez. Yo no, o sea, los detalles, no soy ingeniero electrónico y no conozco, pero yo sé que lo que hacía era cumplir con los requisitos que le poníamos, decir, bueno, usemos el ancho de banda máximo que nos permite la estación y aprovechemos las dos polarizaciones y las dos bandas a la vez, ¿no? Sí, está clarísimo. El equipo lo diseñó el IAR y bueno, va a ser el que lo integre y después haga las pruebas para ponerlo operativo. Bueno, gracias, No, por favor, un gusto. Marcela y Beatriz. Bueno, yo no tengo por aquí otras preguntas, pero sí me gustaría, Marcelo, preguntarte si vos tenés idea, podés ampliar un poquito respecto de la misión china a Marte, si tenés un poco más de información. Sí, mira, no sé nomás, la verdad que ahora no, o sea, leí hace cuando se lanzó en julio, leí un montón del tema, pero me quedaron algunos detalles nomás, ¿no? Bueno, tiene tres componentes. Era un orbitador, dos, y el rover. Y tiene un rover piensan descender, digamos. Sí, no, y además tiene instrumentos para estudiar el campo magnético, para estudios geológicos. No, es muy ambiciosa la misión. Y bueno, estaría llegando en febrero a Marte. Así que aprovecharon la proximidad, claro. Claro, llegan también todos, llegan, ¿no? A Marte para esa fecha. Por eso preguntaba, sí, qué notable, va a ser tapa de diario, a ver quién llega primero, ¿no? Va a estar muy interesante. Simpático, muy bien, muy bien. Y ustedes, esa misión se va a monitorear desde, no sé si está visible Marte, ¿tenés idea? ¿Se va a monitorear desde dónde? Bueno, va a ser, vos sabés que no sé cuál es la prioridad que va a tener, pero en el caso, o sea, le va a dar soporte en el momento que sea visible, ¿no? Sí, no tengo idea hoy, o sea, no he hecho las cuentas para ver cómo está Marte ahora, pero sí, o sea, le va a dar soporte cuando sea necesario. No, ahora trabaja todos los días la estación con el soporte a las misiones de la Luna. A la Luna, claro. Muy bien, excelente. Bueno, sí, creo que no hay más preguntas por acá. No sé si tenés ahí en el YouTube. Ya te la voy a revisar de nuevo, por las dudas. Sí, muy interesante todo esto, tomar conocimiento, porque como dice Néstor, la verdad que no hay mucha información a los que no están en el tema sobre estas cosas. La verdad que muy, muy interesante. Yo me gusta aprovechar estas oportunidades para sacar un poco el misterio, ¿no?, de las estaciones. No te preguntamos. Sí, dale, habla un poquito. ¿Por qué crees que hay tanto misterio ahí? No se puede entrar, es una base naval, militar.
desconocimiento nada más. Además, digamos, las operaciones que hacen, las capacidades que tiene la estación están para el espacio profundo, ¿no? Como lo que nos limita, hay un montón de cosas que nos limitan a nosotros a hacer investigación, por lo mismo que esa antena está pensada para eso. Ahora, porque me resulta bastante notable, y bueno, por ahí nadie nos está preguntando, pero creo que a todos les debe resultar notable, cómo la antena de espacio profundo de la ESA tiene más complicaciones para entrar que la antena china, y sin embargo todo el mundo le apunta a la China como que está ahí una cosa rara, ¿no? Eso era el tema cultural, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? Yo lo veo. Por ejemplo, yo no creo que a la antena de la ESA en Malargüe no hay visitas guiadas, ¿verdad? No, entiendo que no. Exacto, no hay visitas, en cambio a la China se puede ir. Sí, es bastante interesante. No sé si se puede organizar, supongo que sí, no hay visitas regulares, creo. Y como eso lo maneja Telespacio, la verdad Claro. no tengo idea. Pero, bueno, buenísimo. Una pregunta, si se puede. Sí. Por supuesto. Me llamó la atención el tema, eso que... Se escucha entrecortado. Hola. Sí, ahora está un poquito mejor, dale. Si no corto el video. Sí, estoy cortando yo también, dale. Ahí. Sí, y si en esa muestra del Sol, que quedaba como interlineado, que había como, vos dijiste que había como un problema de tiempos. Sí. Me llama la atención que es una línea por medio, como que había un corrimiento, una línea por medio. El barrido es, desconozco totalmente, simplemente es por una curiosidad. El barrido es hacia de un lado hacia otro y vuelta, porque no será algo mecánico en lugar de temporal, porque no debería ser, si es temporal, debería estar todo como corrido hacia el mismo lugar. No sé. Sí, estudiamos las posibilidades. Es un efecto como vos decís, va barriendo para un lado y vuelve observando. No es que Claro. no es como la máquina de escribir, digamos, que vuelve y empieza otra vez. Vuelve observando y va haciendo un zigzag. Por eso posiblemente es el efecto. Igual, una de estábamos estudiando las posibles razones de esto, y lo que vimos es que si nosotros le ajustábamos el tiempo, Claro. Porque a veces nos ha pasado en otras observaciones donde nos decían, bueno, tuvimos un problema y arrancamos 10 segundos después. Claro. Pero ellos acomodan a veces los tiempos, y cuando uno observa ciertos objetos eso no es ningún problema, pero en este caso, como estaba cada punto definido en la grilla, cambiaba todo. Perfecto. ¿No? Pero sí, es lo que estábamos viendo, cuál podía ser el problema, porque en realidad la experiencia esta es digamos, una prueba experimental, ¿no? De ver la capacidad de la estación. Claro. En realidad no estuvo diseñada para hacer exactamente eso, sino está buenísimo obtener mayor información, está genial. Exacto. Buenísimo. Gracias. No, por favor, gracias. Bueno, no hay más preguntas por acá, solamente agradecimientos y felicitaciones por la charla. Así que bueno, cerramos, Beatriz, ¿o no hay algo más? No, de mi parte tampoco. Vamos cerrando. Excelente charla, sí, felicitaciones. Bueno, les agradezco a todos y en particular al expositor por su interesante charla y toda la información que brindó. Así que bueno, los esperamos en la próxima charla, que ahora sí, Beatriz, sabemos. Esta vez no me vas a agarrar sin saber que la semana pasada no me acordaba quién estaba. No. Esta vez podemos decir que la semana que viene cambiamos de tópico un poquito. Vamos a tener la charla de Durruti de Alba, con ese nombre ya se imaginarán que no es argentino, es mexicano, y va a contarnos una historia bastante interesante
de un libro de Copérnico que apareció por ahí perdido, un original en Guadalajara, donde él vive, y bueno, y es una oportunidad para retomar un poco la historia de nuestro sistema solar, que como todos sabemos es heliocéntrico. Así que, bueno, cambiando un poco de tema, como son estas charlas bastante heterogéneas, pero muy buenas. Creo que estamos teniendo unos expositores súper interesantes y temas muy interesantes. Así que también quería darle las gracias a Marcelo, que está súper ocupado, pero que siempre está muy bien dispuesto a contribuir, colaborar y a participar de estas charlas pre-eclipse, que bueno, no podremos ir a ver el eclipse a la zona de totalidad, pero aquí estamos preparándonos. No sabemos. Bueno, sí, nadie sabe nada. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Susana, y a todo el mundo y a los que nos acompañan todo el tiempo. Hay muchos docentes de Neuquén, Marcelo, que están aquí, de la provincia de Neuquén. Así que, bueno, son estas charlas tan lindas para mostrar las capacidades argentinas, ¿verdad? No solo en cuanto a instrumentos que vienen a poner de otros países, sino a los desarrollos locales y a los recursos humanos que Argentina también tiene. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la posibilidad de dar la charla. Bueno, muchas gracias y bueno, saludos a todos y nos encontramos el próximo miércoles. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao.